Hola, bienvenidos a esta nueva oportunidad. Que les habla Lady Marín, coach en PNL, inteligencia emocional, entre otros. Bien, les cuento que este tema es bastante interesante, ya que vamos a hablar sobre la inteligencia emocional, que a muchos pues nos gusta porque podemos trabajar con las emociones, ¿no? Y además de ello, también podemos trabajar con algunas técnicas de PNL que nos pueden aportar muchísimo para mejorar nuestras emociones. Muy bien, vamos a compartir este video en vivo para ver cuántas personas pueden visualizarlo. A quien le interese de verdad compartirlo. Espero me estén escuchando bien, el audio se escuche bien, si no pues pueden confirmarme, por supuesto. Muy bien. Excelente, estoy muy entusiasmada por compartirles este video en vivo el día de hoy y por supuesto ver que muchos pueden agregarse a él, ¿no? Tenemos acá un momentito. Por supuesto, ver que ¿no? Ya vamos a comenzar, esperando que un grupo pues pueda visualizar este video en vivo. Así que a quien pueda interesar, ¿no? Muy bien. Vamos a comenzar ya a hablar sobre este tema que es bastante interesante. Hoy pues quiero hablarles sobre la inteligencia emocional, por supuesto, ya que la inteligencia emocional pues es un tema que a todos nos agrada, ¿no? Pues tenemos técnicas para manejar nuestras emociones, pues por supuesto comprender las emociones, percibir las emociones, trabajar en conjunto para mejorar todas estas emociones. Gracias, Yolanda, por estar acá en vivo. Gracias, Tifón, por escucharme. Y bueno, bienvenidos a todas aquellas personas que están conectadas. Somos 35 por el momento. Esperemos que puedan compartir, no se queden con este video, con esta información. Bueno, comprender las emociones, utilizar las emociones, manejar nuestras emociones y que por supuesto podamos tener esas técnicas que nos ayuden con el tiempo a pensar de manera distinta, a ser más positivos, a ser más proactivos, a ser más emprendedores, a tener más pasión por lo que queremos hacer, ¿no?
Hola Paola, hola Yudalia, bienvenidas a esta transmisión. Y bueno, hablarles un poco sobre, por supuesto, lo que es la inteligencia emocional, de cómo podemos nosotros manejar nuestras propias emociones, ¿no? Bueno, la inteligencia emocional tiene un concepto muy amplio, por supuesto, de cómo manejar las emociones, atribuido al psicólogo norteamericano Daniel Goleman. Esto consiste en darle una importancia a reconocer los propios sentimientos y los que los demás y los de los demás, ¿verdad? Habilidades que nos permiten también manejar mejor las emociones, las relaciones y, por supuesto, también tener una mayor productividad. La productividad es esencial, por supuesto, que manejar nuestras emociones en momentos de crisis, en momentos de dificultades es importante. Muchos a lo mejor no estamos preparados para ciertas cosas, para ciertos momentos o situaciones que se nos presenten en la vida y no sabemos controlar nuestras emociones. Quizás nos podemos ir muy abajo de ese abismo en el que nos podemos encontrar y por supuesto podemos decaer emocionalmente, ¿no? Por eso es importante aplicar técnicas de PNL y aplicar técnicas de inteligencia emocional para poder controlar nuestras emociones, para poder vivir mejor, para poder ser más productivos, apasionados, emprendedores y por supuesto llegar a lo que queremos, llegar a cumplir nuestras metas, nuestros objetivos. Si caemos, nos levantamos y por supuesto siempre ver más allá de lo que nos rodea, romper los paradigmas, romper esos paradigmas que tropiezan nuestros caminos. Bienvenida Eliane Landino, bienvenida, bienvenido a todos los que están acá en esta transmisión, no se queden con esta transmisión, compártanla para que a otras personas les llegue esta información y que por supuesto puedan aplicar todas estas técnicas de inteligencia emocional que vamos a hablar acá y que bueno, trataré de ser lo más breve posible, ¿no? Para no alargarlo tanto. Muy bien, bueno. ¿Te gustaría mejorar tu inteligencia emocional? ¿Te gustaría mejorar tus pensamientos? ¿Te gustaría aplicar técnicas para mejorar tus emociones, para controlar tus emociones en distintas ocasiones de tu vida, en distintas formas o distintos tropiezos, distintas situaciones como tal, para saber muy bien exactamente en qué nos queremos enfocar, ¿no? Así que, bueno, yo les voy a hablar de varias técnicas o digamos que algunos tips, dándole como quien dice 10 pasos para empezar a mejorar tus emociones. La autoconciencia. La autoconciencia es una habilidad de reconocer e identificar las emociones en ti mismo. Tenemos que ser conscientes de que tenemos un problema. Por ejemplo, hay mucha gente que es negativa el 100%, que no hace ningún tipo de afirmación positiva en su vida, que siempre vive con el check de yo no puedo, de no soy capaz, no soy autosuficiente, dependo de lo que me dicen los demás. Viven en un estado de conciencia de negación. Y recuerden que la felicidad, el éxito y las crisis son estados de conciencia, ¿no? Nosotros aprendemos a manejar nuestras emociones dependiendo de las situaciones y dependiendo de los momentos de nuestra vida, ¿no? De aquellos espacios que tenemos en la vida. Entonces, si tenemos ese estado de conciencia de negación continuo, ¿verdad? Donde siempre nos vamos a afirmar el yo no puedo, el yo no soy capaz, el yo no soy autosuficiente, el no puedo. La negación como tal, ¿no? Quitándonos ese chip, quitándonos ese estado de conciencia, quitándonos ese tipo de afirmaciones negativas, porque la palabra tiene un poder 100% de afirmación en nuestra vida, entonces nosotros vamos a aplicar estas técnicas, estos pasos, estos tips que yo les voy a dar, que es por supuesto el primero, como ya les dije, la autoconciencia,
que vamos a desarrollar en nosotros mismos un equilibrio, ¿no? Un equilibrio de emociones, donde vamos a revisar nuestras emociones y donde vamos a supervisar e identificar cuáles son nuestros problemas que debilitan nuestra emoción, ¿no? Ahora bien, ¿por qué viene ese origen de esas emociones negativas o por qué viene el origen de lo que nos aflige, ¿no? El autocontrol. Por supuesto, la capacidad de controlar los impulsos, de retrasar esas rabias, esas emociones que nos hacen sentir molestos continuamente, ¿no? Retrasar y recompensar de forma inmediata esos sentimientos, esos impulsos, controlar nuestras emociones a través del autocontrol. La empatía. La empatía, por supuesto, es una habilidad para conectar con las emociones y motivos de los demás. Por supuesto, las emociones, nosotros a veces vivimos en un círculo donde quizás pensamos que en todo lo que nos rodea nos puede afectar. Por supuesto, nos afecta a la sociedad, nos afecta a nuestro entorno familiar, nos afecta a nuestro entorno de amistades, ¿no? Nuestro entorno social, como quien dice, nuestras amistades sociales. ¿Qué pasa? Que no podemos dejarnos llevar por ello, no podemos dejarnos guiar por ese paradigma que tenemos ahí, tenemos que romperlo y ver más allá de lo que nos rodea, de lo que visualizamos, ¿no? Como quien dice, no ver el problema, sino ver allá el árbol o ver la solución. En este caso, pues por supuesto, nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que nos rodea, ¿no? Y que no nos afecte, por supuesto, lo que pase en nuestro entorno, lo que digan las personas, porque a mucha gente les ha afectado el que dirán de los demás y dejan de vivir su propia vida de acuerdo a su pasión, a sus sentimientos, a sus emprendimientos, a sus emociones, sino viven para los demás, para sentir bien o hacer sentir mejor a quienes les rodean. ¿Entienden? Entonces eso debemos controlarlo. Habilidades sociales, la capacidad de relacionarse satisfactoriamente con los demás, gestionar conflictos, comunicarte claramente e influir sobre las personas. Obviamente, es lo que acabo de mencionar, relacionarse con nuestro entorno, la familia, los amigos, la sociedad, comunicarse de una forma clara, no dejar que te afecte lo que digan los demás, no dejar que lo que los demás digan influyan sobre tu persona y por supuesto tener siempre mente positiva, motivación de tu eje emocional, por supuesto de lo que tú estás consciente que quieres hacer, que quieres lograr y que es tu inspiración o pasión principal para lograr objetivos y metas a largo, mediano o mediano plazo, por supuesto. Por supuesto, hace muchos años, más o menos en los siglos XX, aparecieron varias investigaciones sobre lo que son la inteligencia emocional, sobre qué es la inteligencia emocional y principalmente se basaron en el motor del éxito y la satisfacción personal, en lo que es sentirse satisfecho por los logros a través del liderazgo, a través del aprendizaje, a través de las emociones, a través del emprendimiento y se fue estudiando todas estas estrategias para tener lo que hoy sabemos que es inteligencia emocional. Sin embargo, por supuesto, recientemente pues ponemos toda la afirmación y ponemos todo lo que va de acuerdo al poder de las palabras, que tienen, por supuesto, un sentido muy, muy fuerte y muy significativo en lo que es nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestro estado de conciencia. Gracias, Ignacio, por agregarte a este webinar, a esta transmisión en vivo, Facebook Live. Gracias, Andrea, por también agregarte. Sean bienvenidos a escuchar esta transmisión, no se queden con ello, compártanlo, por supuesto, si está en sus manos. Muy bien, seguimos hablando sobre todo esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar quizás no solo de lo que es la inteligencia emocional, sino también vamos a agregar a ello las técnicas de PNL, de programación neurolingüística, porque si vemos que la inteligencia emocional tiene que ver con aprender a controlar nuestras emociones a través de nuestro cerebro, a través de nuestra programación neurolingüística, pues también tiene que ver mucho con el PNL. Y el PNL, por supuesto, se asemeja a todo esto, porque hay técnicas que nos pueden ayudar muchísimo a controlar nuestras emociones. ¿Por qué
evaluar su inteligencia emocional. ¿Por qué evaluarnos? ¿Por qué cuestionar nuestras palabras negativas? ¿Por qué reconocer y identificar que debemos trabajar nuestras emociones? Pues depende de nosotros mismos mejorar nuestras emociones, depende de nosotros mismos aplicar las técnicas y los pasos que nos puedan dar en cursos, talleres, libros, guías sobre todos estos temas. Dependerá de nosotros aplicarlos para mejorar, por supuesto, para alcanzar el éxito, para alcanzar los objetivos, para no sentirnos afligidos, para que las crisis fuertes en los países o crisis económicas o crisis de cualquier tipo de situación que se nos presente podamos superarlo, podamos controlar nuestro sentido y estado de conciencia de acuerdo a nuestras emociones y de acuerdo a nuestras visiones. Muy bien, por supuesto seguimos asumiendo que necesitamos ayuda profesional en un caso de que no comprendamos que para qué sirve la inteligencia emocional o que no asumamos que tenemos un problema grave donde por supuesto no vamos a comprender por qué estamos como estamos, por qué nos sentimos tan mal. De ahí vienen las depresiones muy fuertes, nos sentimos deprimidos, nos sentimos afligidos, sentimos que no servimos para nada, que fracasamos, constantemente y que por supuesto no tenemos las habilidades ni sociales ni culturales para lograr los objetivos y empezamos a sentir ese tipo de situaciones negativas que nos hacen decaer constantemente. Tenemos un aspecto importante que es cambiar ciertos puntos. La capacidad de gestionar nuestras emociones y la de los demás pues varía, depende de nuestra vida, de nuestro ciclo de vida, ¿no? Los factores más determinantes pues parecen ser recibido por los genes genéticamente o experiencias infantiles que tengamos, pues de ahí depende también que podemos desarrollar una inteligencia emocional que quizás nos afecte cuando seamos adultos, ¿no? Recuerden que yo venía hablando de lo que es la palabra que tiene poder, o por supuesto las palabras ejercen un poder muy grande. Cuando de pequeños quizás a muchos le han pasado que les dicen cosas muy negativas, que vienen con esa mentalidad de que tú no sirves para nada, no sabes hacer tal cosa, no eres bueno para esto, no eres bueno para aquello, porque nuestro sistema de cosas o nuestro sistema social nos guió a ello, por supuesto nuestro entorno donde nacimos, crecimos, nos formamos y educamos, vivimos con esa experiencia y vivimos esos traumas emocionales que con el tiempo pues nos va a llevar bastante esfuerzo cambiar ese sistema emocional, esas emociones que vienen desde chicos, ¿no? El cambiar el chip de no puedo, no soy capaz, no soy suficiente, por el sí puedo, sí soy suficiente, soy capaz, soy una persona que vale. Entonces, con los años podemos mejorar la inteligencia emocional, podemos cambiar quizás para muchos es un proceso infantil que vivieron por experiencias, para otros son genéticamente, pero que no son cosas que van a pertenecer durante toda su vida, sino que pueden ser cambiadas. Por supuesto, ya hablamos de la ayuda profesional, que es importante, programas de formación, que tenemos que unirnos a esos programas si sabemos que tenemos un problema grave, ¿no? Existen estudios científicos, existen voluntariados, existen cantidades de cosas que podemos experimentar para poder cambiar ese tipo de emoción que vivimos, ¿no? Gracias a la plasticidad neuronal, el término que le dan los neurólogos que usan para referirse a las capacidades del cerebro para cambiar cualquier edad, es posible aprender muchísimo cualquier tipo de gestión emocional. Eso pasa en personas que nacen con un porcentaje menor
de capacidades al normal en el cerebro. O sea, personas que tienen algún tipo de discapacidad y que por supuesto no controlan sus emociones. Existe muchísima ayuda profesional para aprender a enseñarle a esas personas lo que es controlar sus emociones. Eso es muy importante. Y también tenemos como tercer punto tener un feedback, ¿no? Lo que es tener el feedback con las personas, tener esa comunicación social, intelectual, que nos ayuda, por supuesto, a que seamos más agradables, a que tengamos un entorno de amistades que nos ayuden a controlar nuestras emociones, ¿no? Hace mucho tiempo se demostró que la forma en que nos vemos a nosotros mismos tiene poco que ver con la forma que vemos a los demás. Este fenómeno es muy conocido en muchos países y en muchas competencias, que las personas nos creemos mejor de lo que realmente somos. Por estas razones, pues seguimos programas de formación, que es importante que alguien proporcione una visión imparcial de ti mismo. Es decir, que nosotros siempre, para satisfacernos o llenarnos, tenemos que escuchar que otros nos halaguen, que otros nos digan que somos autosuficientes, que otros nos digan que somos capaces, para podernos sentir bien con nosotros mismos. Entonces, eso también es parte de la inteligencia emocional. Como cuarto punto o cuarto tip, tenemos que tener mucho cuidado con las técnicas que usamos, ¿no? Porque existen muchísimas técnicas. ¿Se está escuchando mal? Creo que es mi conexión. Avísenme si se escucha mejor. Ok, trataremos de que se escuche mejor. Vamos a ver. Bueno, este punto donde debemos tener cuidado con las técnicas que usamos, pues por supuesto hay muchísimas estrategias para desarrollar la inteligencia emocional, principalmente las basadas en terapia de cognitivo o conductual. Por supuesto, las conductual y lo cognitivo se basa muchísimo en aprender o cambiar tus pensamientos y las conductas que nos acompañan. Mejorar tu capacidad de aceptar y perdonarte. Por supuesto, el yo me perdono, yo te perdono, yo te quiero, yo me quiero, yo te amo, yo me amo. Eso es importante, es un concepto que cada vez va a sonar mucho más. Y por supuesto las que no están funcionando, que son las autoafirmaciones positivas, que mucha gente dice, aquellos coaches que dan programas y prometen mejorar tu autoestima con mensajes positivos hacia ti mismo, yo valgo, yo me siento mejor, yo me amo, etcétera, pues no resulta mucho, porque hay que trabajar ya lo que vienen que ser las necesidades y hacer comprender a estas personas, o que me dice, a los que reciben estos programas de coach o de coaching, que serían enseñarles, por supuesto, cosas que realmente valgan la pena, como es empezar a trabajar en ellos mismos, más que todo con más firmeza, en vez de trabajar muchísimo en otras personas, ¿no? Entonces ya en esa parte vamos comprendiendo. Y por supuesto, estas terapias y estas técnicas que van muchísimo con lo que es PNL, pues también es importante. Hay 10 pasos que se necesitan para mejorar tu inteligencia emocional. Por supuesto, detente a observar la emoción que hay detrás de tus actos. Ese sería el primero. Casi todos vivimos desconectados de nuestras emociones. Las experiencias negativas que sufrimos durante nuestra vida nos enseñan a aislarnos de muchas emociones y protegernos. Ponemos así como que, digamos, ese escudo para que nada nos haga sentir afligidos. No podemos eliminar las emociones, por supuesto, debemos ser capaces de conectar con ellas mismas y entender la influencia que hay sobre nosotros. Cuando actuamos, cuando sentimos de alguna forma determinada, reflexionamos
sobre estas emociones que hay detrás de esos sentimientos o de esas actitudes que tenemos. Al principio quizás no sepamos cómo actuar o no sabemos qué hacer en estos casos, ¿no? Pero no hay que desesperarse, hay que estar atentos para poder tomar medidas, para saber qué hacer, centrándonos por supuesto en los sentimientos que vamos a empezar a encontrar en cada respuesta según nuestras actitudes. 2. Amplía tu vocabulario emocional. Amplía tu vocabulario a través de las emociones basándose a partir de todo lo que se crea. Por supuesto, las alegrías, las tristezas, estar enfadado, tener miedo. Todo esto nos podemos añadir lo que es sentir sorpresa, sentir angustia. Cuando intentes reconocer tus emociones, no te quedes solo con ellas. No basta decir, sí, yo admito que me siento triste, admito que me he identificado enojado, sino que debe ser lo más específico posible contigo mismo para poder trabajar en ellas. Los nombres que pongas a tus emociones te ayudarán a entender cómo estás sintiéndote. Hoy estoy triste, hoy me siento feliz, hoy me siento conmovido, me siento alegre. Todo dependerá de las descripciones que demos y irás pensando de que verdaderamente como tú dices que te sientes, obviamente te vas a sentir. Quizás emociones, un estado de emoción sería estoy decepcionado, estoy melancólico, estoy herido, me siento vulnerable. Tener ese vocabulario rico en describir nuestras emociones, pues nos ayudan a saber cuáles son los sentimientos importantes, a no dominar el lenguaje. Por supuesto, nos vamos a limitar en el conocimiento de estas experiencias, creando las sensaciones de que no sabemos qué nos está pasando realmente, si estoy emocionado, si estoy triste, si estoy angustiado. No te dejes engañar por las apariencias emocionales. Recuerda muy bien que muchas veces las emociones primarias son de esas que se desencadenan por otras emociones. Y esto nos lleva a tener ese grave error de creer que realmente estamos sintiendo lo que no estamos sintiendo. Quizás sentimos algún tipo de tristeza, pero no estamos tristes realmente, o simplemente estamos en un estado un poco de sensibilidad. Voy a ponerles un ejemplo. Imagínate que te sientes traicionado porque tú descubres a una persona haciéndote daño o que son mejores amigos y por supuesto no te ha invitado a una fiesta, te ha hecho un daño, ¿no? Aparentemente las emociones serían esa traición, esa me ha sentido traicionado o decepcionado, cuyo componente básico es el enfado, porque realmente te sientes enfadado porque esa persona no te ha tomado en cuenta, no te ha invitado a su fiesta de cumpleaños, o simplemente descubres que esa persona invitó a todos y no te invitó a ti. Entonces, en vez de sentirte traicionado o decepcionado, estás enfadado realmente. Y tú dices que has sido traicionado, has sido digamos, engañado. Pero realmente no profundizamos ese vocablo, lo que es estar enfadado, y probablemente descubrirás que tu emoción original o el causante de esa tristeza es el estar enfadado. Cuando estás enfadado con una persona por haberte causado mucha tristeza o por algún problema que hayas tenido en tu amistad, pues simplemente las palabras tienen un valor y por supuesto lo que digas, cómo te sientes, pues tiene un sentido enérgico en lo que pasa. No juzgues la forma en que te sientes. No empieces a juzgarte porque te sientes triste, te sientes melancólico o etcétera. Las emociones tienen una única función, darle información sobre lo que está ocurriendo en ese momento. Si se pudieran reprimir las emociones, las alegrías, no sabríamos cómo reaccionar realmente, ¿no? Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es identificar cuando hay miedo. El miedo te avisa que no tienes que abordar esos sucesos, eso que viene, te refleja una desproporción entre la situación y los recursos en los que están allí para ti. El enfado, lo que sientes cuando estás muy vulnerable,
te sientes sensible, que tus derechos no son necesidades, que te empuja hacia un ataque de defensa, que tienes que defenderte o hacerte respetar. La tristeza te indica, por supuesto, que la pérdida de algo valioso, perdiste algo valioso para ti, por supuesto, es difícil superarlo, esa ausencia, es difícil superar las ausencias. Entonces, la tristeza te indica que estás perdiendo algo o que algo está pasando en ti. Sientes alegrías cuando algo resulta agradable, cuando te motiva, cuando experimentarlo simplemente te hace sentir una conducta nueva. Considere que tus emociones no es algo bueno o malo. Si consideras eso, pues simplemente tienes que tomar información que te ayude a ser consciente de ti mismo. Descubre el mensaje oculto de tu lenguaje corporal. Ya lo habíamos hablado. Te cuesta identificar tus emociones, de fijarte principalmente en un lenguaje corporal, dándote pistas en lo ocurrido en lo anterior. Por ejemplo, hay gente que al inicio del enfado se cruza los brazos porque empieza a sentirse agredido, como en forma de defenderse, ¿no? Si relacionas este tipo de cambios en el lenguaje corporal con tus emociones, pues serás capaz de detectar mucho antes de que esa es una razón por las cuales demuestres tu enfado. No solo se trata de los cambios de las posturas, sino también de las emociones que provoquen manifestaciones fisiológicas automáticas como el rubor en las mejillas, cuando te enojas, o la presión en el pecho cuando estás triste. Empiezas a encontrar patrones en las sensaciones físicas que experimentas cuando se desencadenan en ti esas emociones y te conviertes en un maestro de la emocional. Controlar muy bien las emociones, lo que piensas, es realmente importante porque debes controlar tu comportamiento. Este es el sexto tic principal. Muchas personas se excusan diciendo que los momentos emocionales se pierde ese control, ¿no? Y nos adueñamos y no somos dueños de nuestros actos, sino nos adueñamos de la situación. Pero solo tiene en parte una sola razón. Simplemente los sentimientos son el resultado de las emociones y de lo que piensas sobre esas emociones. No se pueden evitar las emociones, pero sí se pueden modificar tus pensamientos. La emoción más el pensamiento es igual a un sentimiento. La próxima vez que tú sientas una emoción, préstale mucha atención porque tiene un significado breve que te va a invadir un pensamiento. Decide entonces qué pensamiento quieres tener y cómo deseas comportarte. Es decir, lo que tú estás pensando más tus emociones implican esos sentimientos. Si yo pienso negativo, si pienso algo mal, algo muy negativo y me siento vulnerable o triste, pues voy a tener un sentimiento de tristeza. Si estoy pensando siempre en defenderme y siento que nadie me comprende, mi emoción es un sentimiento enfadado o ese sentimiento creado va a ser sentirme enfadado, sentirme molesto con todo lo que me digan y todo lo que suceda. Si estás muy nervioso o ansioso, refréscate la cara con agua fría e intenta darte un nuevo aire para demostrar que estás reduciendo esa ansiedad. Evita las bebidas con café, usa la cafeína. Los estudios evidencian que incrementan tu nerviosismo y niveles de ansiedad. El ejercicio es importante porque tiene ventajas hacer deporte para moderar nuestras emociones. Se ha demostrado que reduce bastante la ansiedad tener un poquito de ejercicios al día o a la semana. Duerme lo necesario, es importante dormir muy bien para generar esas endorfinas y reducir los niveles de cortisol, las hormonas del estrés, ¿no? Por supuesto, cuando no dormimos bien, pues vamos a estar enfadados o un poco irritables. Busca el porqué de los demás. Buscar el porqué en los demás, bueno, este es
el tic número 7, el error que siempre cometemos, casi todo el mundo comete ese error en observar las reacciones de alguien más, si te juzgan por tus acciones o simplemente ver qué es lo que dicen los demás. Pues simplemente hay que abrir bien los ojos y darse cuenta de los sentimientos de aquellas personas hacia nosotros, acostumbrarte a pensar que los sentimientos pueden estar detrás de esas reacciones, qué emociones y pensamientos pueden estar experimentando esas personas, si realmente te están ofendiendo, si realmente te están diciendo algo ofensivo. Es posible que te tengan miedo y crean que la mejor forma de defenderse sea alterándote a ti. Busca siempre el porqué de las reacciones, consigue entender que esas personas simplemente están buscando ayudarte, no enfadarte con esa gente o enfadarte con las personas por todo, por ningún motivo. 8. Lleva un diario de tus emociones. Si sientes que tienes alguna enfermedad como la bipolaridad, de que en momento estoy feliz, de momento estoy triste, de momento estoy enfadado, de momento voy a enloquecer, pues simplemente lleva un diario donde tú puedas apuntar cómo te sientes a diario, cómo te estás sintiendo y qué te hace sentir esas emociones. Es importante tener esta libreta para reducir la actividad de amígdala, por supuesto. Responsable de la intensidad emocional son las amígdalas. Este beneficio fue especialmente evidente generado por lo masculino y todavía más cuando fueron escritas a mano en lugar de teclearlas en un ordenador. Es mejor lo escrito a mano que en un ordenador porque ahí vamos a expresar todos nuestros sentimientos más que lo que escribimos a través de un computador. Expresa tus emociones de forma asertiva. Este es el tic 9. Ahora ya sabemos que identificar nuestras emociones poniendo nuestro nombre. Sabemos que paso a paso debemos aprender expresando lo que sentimos y los efectos adversos mediante la asertividad. La fórmula general es me siento, colocamos la emoción, por eso me siento triste, me siento feliz. Cuando haces o cuando hago, colocamos la conducta en la situación teniendo en cuenta lo siguiente. Por supuesto, define concretamente las emociones, me siento oprimido, asustado, eufórico. Expresa tu emoción en primera persona, comunica la conducta, lo que nos provoca esa emoción, no juzgues, no te juzgues a ti, termina expresando lo que necesitas, necesito un abrazo, necesito un beso, necesito apoyo, necesito conversar con alguien, necesito llorar. Evita usar frases como empezar por tú o por ti y continúa el juicio o ocasión. Tratar siempre de pensar en positivo. Un ejemplo sería, me siento un poco valorado porque llevo 5 años sin aumento de sueldo en esta empresa a pesar de toda mi dedicación. Entonces, eso sería un ejemplo de cómo debemos escribir en nuestra libreta esas afirmaciones. 10. Conviértelo todo en conductas prácticas. No intentes aprenderlo todo a la vez. Sabes que todo debes aprenderlo a su paso, día a día. Céntrate en una sola cosa, conviértete en algo práctico para saber exactamente qué hacer y cuándo debes hacer las cosas. Bueno, imagínate que con este ejemplo que te he dado, con estos tips, pues vas a hacer que tu conducta emocional o tu conducta de inteligencia emocional se convierta en algo muy práctico. Ya puedes manejarlas de una forma más chévere y puedes ir mostrando lo mejor de ti. Hola Rosa, Rosa, tú me dices que tu madre te odia y quieres morir porque te maltrata emocionalmente. Bueno, Rosa, te digo que si aplicas a tu vida estas técnicas de inteligencia emocional, pues puedes mejorar muchísimo ese estado de conciencia del querer morir, de no sentirte apegada a la vida. Recuerda que nadie debe afectar nuestras emociones. Debes aplicar el tic más importante, que es no te dejes agobiar
por cómo esas personas te hacen sentir. Quizás te sientas afligida por lo que te dice tu mamá o por las palabras que ejerce en ti, pero tú debes trabajar en ti, trabaja muy fuerte en ti, trabaja en tu estado de conciencia, en lo que te gusta hacer, en lo que quieres hacer y lo que quieres lograr, dejando atrás lo que es ese estado de conciencia que tienes en la mente, del querer morir. No, aférrate a la vida, aférrate a las cosas positivas de la vida, aférrate en ti y deja de pensar en lo que te dice tu mamá o en las palabras que ejerce tu mamá en ti. Hola Verónica, bienvenida. Bueno, les cuento que esto ha sido todo por hoy. Ya llevamos 36 minutos. No esperaba alargarme tanto, pero quería hablarle de toda esta experiencia, todos estos tips para esforzar y formar este hábito de visualizarnos, de cambiar nuestro estado de conciencia, de ver cómo manejamos nuestras emociones a través de la inteligencia emocional y las técnicas de PNL, y por supuesto leer muchísimo sobre todo esto. Existe un blog por acá que se llama habilidadsocial.com, que es muy bueno, que te habla de estrategias de inteligencia emocional, lo recomiendo, es muy chévere. Y recuerden, emoción más pensamiento es igual a sentimientos. Si nuestra emoción, de nuestros sentimientos dependen nuestras emociones y pensamientos. Si pensamos positivo, si pensamos muy bien en lo que queremos hacer, si nos sentimos muy felices y pensamos positivo, vamos a tener un sentimiento de felicidad y alegría. Si tenemos una emoción de tristeza, si pensamos negativo, de ahí deriva un sentimiento de tristeza y de miedo también. Así que bueno, todo depende de cómo vamos a manejar nuestras emociones. Gracias a ti, Rosa, por escucharme. Te recomiendo que leas mucho, que busques de Dios, por supuesto, y que dejes a un lado el sentimiento de querer morir. Recuerda que hay muchas formas de cambiar nuestro estado de conciencia y nuestras emociones. Y que bueno, si necesitas hablar con alguien, yo estoy dispuesta a ayudarte y darte muchos tips y muchas técnicas para mejorar ese estado de conciencia, y que tu estado de conciencia a partir de ahora sea un estado de conciencia de felicidad, de sentirte feliz contigo misma, con quien eres, lo que vales, y por supuesto trabajar en ti muchísimo ese estado de negación, ¿sí? De negación ante la vida. Así que bueno, que estés muy bien, Rosa, y muchísimas gracias a las personas que nos vieron hoy. Hoy Lady Marín se despide con este tema tan maravilloso que ha sido la inteligencia emocional. Así que si te gustaría mejorar tu inteligencia emocional, empieza por aplicar todas estas técnicas de inteligencia emocional y también de PNL. Un saludo grandísimo desde Venezuela, los quiero mucho, gracias por estar compartiendo conmigo en vivo todos estos tips importantes sobre la inteligencia emocional. Nos vemos pronto, muchas gracias.